sabiduría. El texto base está en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y el título de la enseñanza de esta noche: la sabiduría de Dios, mi mejor regalo. La sabiduría de Dios, mi mejor regalo. Acompáñenme a proclamar ese versículo base de esta noche, fundamento. Capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, démonos cuenta que la palabra sabiduría aparece por primera vez ¿en dónde? En el Génesis. Y qué casualidad, aparece en el mismo momento donde Eva cae en pecado. La primera vez que se nombra la palabra sabiduría en la Biblia es acá. Y se nombra para todo lo contrario a la sabiduría, para la caída de Eva. Pero lo que hace caer a Eva no es la sabiduría de Dios, no. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, anteriores al 3, que Dios determinó crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo cual, si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, nosotros por naturaleza somos sabios. Luego lo confirma en Génesis, en Efesios, nuestra verdadera identidad, que es sabiduría e inteligencia de una manera sobreabundante. Pero por la comunicación que tiene Eva con Lucifer, Lucifer seduce a Eva allí en el 3:6, ¿a qué? A que ella quiere alcanzar la sabiduría en el árbol en el cual Dios le había dicho: no lo toque, no lo coma, no se meta con él. Venga, permítame un momentico. Si ella está aquí y ya sabemos que Dios la creó sabia, y de un momento a otro, por conversar con un tercero, ella dice: si yo me acerco a eso que Dios me dijo que no me acercara, como que voy a ser sabia. ¿Cómo se estaba sintiendo? Bruta. Esa parte se la comparto. ¿Sí? Hay cosas que el hombre experimenta en la vida y que no tienen nada que ver con lo que esa persona piensa que puede ser. ¿A dónde voy? En este momento, por ella desear alcanzar la sabiduría donde Dios le había dicho que no comiera, el hombre pierde como tal el entendimiento verdadero de todas las cosas. A partir de ahí cambia en la mente del hombre la perspectiva real de lo que es la sabiduría. Todo sigue afuera igual, pero ya el hombre lo entiende de otra manera. Todo sigue igual. Ellos siguen siendo esposos, pero los dos, por haber caído, ya se ven de otra manera. Sí. Veamos Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Es allí donde la Biblia nos enseña, pues, que el principio de la sabiduría es el qué. Y démonos cuenta que, cuidado con esto, Eva había sido creada a imagen y semejanza de Dios, pero no tuvo temor de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces, la esencia de la sabiduría no es un conocimiento intelectual. La esencia de la sabiduría es entender hasta dónde puedo ir yo en mi diario vivir. Eso es ser sabio, conocer los límites. Una persona sabia tiene límites, sabe hasta dónde hablar, hasta dónde pensar, hasta dónde sentir, hasta dónde desear. Una persona que no es sabia le da rienda suelta a sus pensamientos, sentimientos, deseos, palabras. Es que yo puedo mucho, yo hablo lo que quiera porque soy muy sabio. El hecho de que tú hables mucho de un tema no quiere decir que seas sabio. Cuidado. Entonces, el hecho de que tú sientas mucho algo por alguien no quiere decir que lo ames. ¿Hay alguien acá? Si
Y es que yo siento, desde Adán y Eva, todo nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro desear está errado. ¿Verdad? Bien. El libro de los Proverbios, este libro de los Proverbios, es una exposición poética a la sabiduría de Dios. Nos enseña los proverbios todo respecto a la sabiduría divina. Por eso es importante cada mañana leer el proverbio del día. Cuando usted coge a diario el proverbio del día, hoy leímos el proverbio 10, ¿verdad? Y lo degusta y lo saborea y lo escudriña y se deleita y se sumerge y bucea y nada ahí en ese proverbio un buen rato, usted poco a poco va a ¿qué? A recibir sabiduría de Dios, porque ahí está la sabiduría de Dios, ¿sí? Veamos algo respecto a la sabiduría que el hombre y la mujer rechazaron por desobedecer a Dios. Ese libro de Proverbios es la exposición magna de la sabiduría divina. Acompáñeme al capítulo 8 de Proverbios, versículo 22 en adelante. Habla concretamente de la sabiduría. Y mire lo que dice a partir del 22. Mire, dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Mira. Cuidado con esto. Antes de ser creado todo, Dios creó la sabiduría. La sabiduría es algo creado. Cuidado con esto, ¿sí? Eternamente, está hablando la sabiduría, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, ¿sí? Antes de los abismos fui engendrada, ¿cierto? Alguien decía que aquí estaba hablando de Jesús. Jesús es Dios, Él no fue engendrado. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, ¿verdad? Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, cuidado, ni el principio del polvo del mundo. Detente un momentico. 1, tierra, Adamá, campos, ni el principio del polvo del mundo. Una cosa es tierra, otra cosa polvo del mundo. Lo visible, lo invisible. Y la sabiduría está antes de lo visible y lo invisible. El que tenga oídos para entender, que entienda. ¿Sí? 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar ¿qué? Su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Mire lo que dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Quietos. ¿Qué es lo que dice el segundo versículo de Génesis? ¿Que todo estaba qué? Obvio, o sea que entre el primer versículo y el segundo versículo algo pasó. Porque en el primer versículo dice, ¿qué dice el primer versículo? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba con la sabiduría creándolo todo. Y luego dice, ¿y la tierra estaba? No, mira, dice, con él estaba yo ordenándolo todo cuando lo crea. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Con cuidado, puedo entender que Dios todo lo creó con su sabiduría. Y puedo entender que la sabiduría, ponme mucha atención, es el sistema de gobierno que Dios diseñó para crear todas las cosas. La sabiduría es ese sistema de gobierno que no permite que allá en la arena, los que hemos ido al mar, a la playa, ¿por qué el mar no se pasa? A no ser que haya un tsunami o algo, pero el mar llega hasta ahí. ¿Por qué? Por la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría no es solo conocimiento, sabiduría es gobierno, autoridad. Hay algo implícito en el universo que determinó al mar, hasta aquí llega.
Hay algo implícito que no permite que los planetas se choquen. Que el sol, ¿por qué nos está quemando el sol? ¿Por qué ahorita nos recomiendan tanto el bloqueador? Porque el sol el sol no fue diseñado para quemarnos, para bendecirnos. Pero desde que Adán y Eva rechazaron la sabiduría, el mundo que fue dada a la tierra para nuestra bendición, el hombre que ha hecho en estos miles de años, destruirlo. Destruyó la capa de ozono, y el sol que fue creado con la sabiduría de Dios nos está destruyendo a nosotros por el pecado original. Lo que destruye la vida de un hombre, un hogar, un matrimonio, una familia, una sociedad, una cultura, es no tener la sabiduría de Dios. Caín y Abel, Caín la generación de maldición, Abel la generación de bendición, y vimos que toda la ciencia, ¿en qué generación fue creada? ¿En la de Abel? No, en la de Caín. La música, el conocimiento, la ciencia, en pocas palabras, las profesiones fueron dadas al hombre, pero en la generación de maldición. ¿A dónde voy? Todo lo que llamamos bendición, un bendito celular, si tú no tienes la sabiduría de Dios, te va a destruir. Un carro, el dinero, una profesión, un vehículo, una propiedad, todo lo que ha sido creado, como dijo el profeta Daniel, la ciencia se aumentará. Todo lo que hoy la gente se mata y llama bendición, si no es manejado con sabiduría, destruye al hombre. Absolutamente todo. Tanto es el poder, la magnitud del pecado, que murió nuestro Señor Jesucristo, que démonos cuenta que la misma naturaleza, el sol, hoy nos destruye. ¿Por qué? Por no haber sido sabios. Entonces esto no es ahí de hablar, andar diciendo que somos católicos, evangélicos, cristianos, y nombrando a Jesús y a Dios, y a veces lo hacemos en hebreo, en arameo, que ya no se dice Jesús sino Yeshua, y Dios sino Yahvé y Yahshua. No, Él no vino a cambiarnos el lenguaje, Él vino a cambiar la sabiduría de pecador a sabiduría de santidad. ¿Sí? Bueno, entonces se dieron cuenta que todo fue creado con sabiduría. Dios, antes de crear todo, se sentó y dijo: no, pues yo no voy a tener problema. Creó un sistema de sabiduría, y ese sistema de sabiduría es el que me gobierna todo. Y ya, yo desde aquí, con mirar una cosa, ya veo todo. Ya lo veo todo. No tengo, ese es el entendimiento que me da a mí. Pero mire esto tan lindo, Ezequiel 28:12. Nos habla de quién. Ezequiel 28:12, de Lucifer. Miren lo tremendo, lo grandioso nuestro Padre. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, Lucifer, el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Con qué llenó Dios a Lucifer? Con el sistema de gobierno con que creó todo. Acabado de hermosura. ¿De qué fue lleno Lucifer? De toda la sabiduría, ¿sí? Y perdón, Lucifer sabe bien por qué el mar no traspasa la arena. Lucifer sabe por qué los planetas no se chocan. Lucifer sabe por qué llueve. Lucifer sabe. Miguel, Gabriel, los arcángeles no lo saben, ni Rafael, ningún ángel. Y nosotros lo podemos saber, pero nos importa más aprender la ciencia y la tecnología que la sabiduría. Eso es lo que le importa al hombre, ¿verdad? Entonces, mira que a él se le llenó con toda la sabiduría. Pero mire versículos adelante, 28:17. ¿Qué dice el 28:17? De ahí que está hablando de Lucifer. Se enalteció tu mente. Está hablando de Lucifer. Míralo acá. ¿A causa de qué? De la hermosura. ¿Y qué hizo Lucifer? Léalo. Léalo por favor. Corrompiste
tu sabiduría. En el original hebreo dice, torciste la sabiduría. Entonces, míreme acá. Dios creó un sistema de gobierno que maneja toda la creación. Quietos, míreme, lo visible y lo invisible. No estoy hablando del cosmos y que lo que los científicos y astrónomos quieren investigar, no. Aún lo que el hombre ni siquiera se alcanza a imaginar, fue creado por la sabiduría. Todo ese sistema de gobierno Dios se lo colocó a Lucifer. ¿Y qué le permitió Dios a Lucifer? Que lo torciera. La sabiduría de Dios sigue en Dios, pero ahora hay una imitación, hay una doble sabiduría. Se llama Avon, iniquidad, sabiduría torcida por Lucifer. ¿Por qué? Porque se le enlateció su corazón a causa de su hermosura, corrompió la sabiduría a causa de su esplendor. ¿Qué le dijo Dios? Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Entonces, la Biblia enseña que Dios llena con su sabiduría a Lucifer, pero la misma Biblia nos enseña que Lucifer torció esa sabiduría divina. Ahora mire lo que nos dice Romanos 11:29. Cuidado acá. ¿Qué dice Romanos 11:29? Léalo toda la iglesia. Porque irrevocables son los dones y el amamiento de Dios. Se lo voy a traducir. Lo que Dios da, no lo quita. Pero si tú no lo manejas en la sabiduría de Dios, te destruye. Lo que Dios le dio a Lucifer, no se lo quitó. Él sigue hasta el tiempo que está predeterminado en la palabra, que Él se ha destruido con la sabiduría torcida. ¿Por qué esto? ¿A dónde voy? ¿Sí? Esa es la razón por la cual Satanás puede engañar al mundo, porque él torció todo ese sistema de gobierno y de sabiduría divina. Él puede hacer ver lo malo como bueno. Dentro de esa sabiduría está todo lo que a los religiosos les llama la atención: milagros, sanidades, prodigios, señales, todo eso, ¿sí? Que en el antiguo pacto solo lo podía manifestar Dios y lo hacía Dios. Ya en el nuevo pacto la cosa cambia, porque ya viene Jesús, vence a Lucifer, levanta nuevamente el espíritu del hombre, lo resucita. Pero entonces dice Lucifer: listo, ahora yo voy a actuar con todo lo que usted me dio. ¿Qué? Su mismo universo, pero torcido. Por eso en Mateo Jesús dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos con la sabiduría de Lucifer, hablando la palabra, haciendo señales, y que están torcidos. ¿Y cómo es que se presenta? Se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué ángel de luz? Porque Él conoce toda la creación. Dios le permitió. ¿Tendrá poder nuestro Dios para el que lo duda? Él dice: mire, todo eso lo creé yo, pero todo eso no es ni un pelito de gato a lo que soy yo. Le doy permiso de que conozca todo eso. Por eso el que no tiene la sabiduría de Dios puede ser engañado por Lucifer. Y nosotros nos creemos muy astutos porque es que hacemos buenos negocios, que al que nos vendió el pantalón le pudimos pagar menos. Ay, ahorramos. Yo sí, yo soy un duro, hice el negocio del siglo y le tumbé y compré ese carro y 5 millones más barato. Yo soy un duro para los negocios. Pero ¿eres sabio? ¿Eres sabio? ¿Eres sabio verdaderamente? ¿Sí? Por eso Santiago 1, 5, 6 nos habla lo siguiente. ¿Qué dice Santiago 1, 5, 6? Mira lo que dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo aquí, Santiago está hablándole ya a la iglesia que ha nacido de nuevo, y dice: si alguno no tiene, ¿no? Pero yo diría, todos necesitamos la sabiduría de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6.
Pero aquí hay algo importante. Pero pida con fe. Requisito para que venga sabiduría: fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona que es sabia es una persona llena de fe. Antes de Dios darte sabiduría, te da fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos necesitamos vivir en la sabiduría verdadera, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, entonces pidamos. ¿Será el tema así? Pidamos. Sí, estoy en mi proceso de la lectura de la palabra de Dios. Hoy nuevamente, después de muchas veces, por la gracia de Dios, en Hechos. Y en Hechos de los Apóstoles y en Colosa, estuve leyendo Colosenses. Colosenses es una comunidad que no es levantada por Pablo. Colosenses es levantada por un estudiante de Pablo, ¿sí? Epafras. Él es el que levanta Colosenses. Y en las partes, iniciando y terminando Colosenses, Pablo les dice a ellos: mire, ahí está Epafras, que es quien les ha enseñado el santo evangelio, y gracias a la enseñanza de él. Entonces podríamos traer al día de hoy, haciéndole una mala interpretación, ¿sí? Ahí está Martín, ¿sí? Que es el que les enseña. No, a ver, entienda algo. En la época de Jesús y en la época de Pablo todavía no estaba el nuevo pacto. Solo se había cerrado el canon del antiguo pacto. Y el antiguo pacto era la ley. ¿Por qué a Pablo lo atacaron y lo querían matar? Porque él fue el que vino y dijo: oye, hay un momento, la ley sí está muy bien, pero ahora es Jesucristo, la sabiduría y el poder de Dios. Y tienen que aceptar al hijo de María, al carpintero, como hijo de Dios, para que entiendan la ley. Entonces, verbalmente se transmitió ese evangelio. ¿Desde quién? Desde los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, que lo vieron, que lo tocaron, que comieron y durmieron con él, que lo vieron morir y luego lo vieron resucitar. A partir de ahí viene un mensaje que transmitido verbal, oralmente y por las cartas de Pablo. Al día de hoy ya tenemos la palabra, ¿sí? Pero la gente sigue en la misma época donde están dependiendo por la mala formación espiritual de hombres. Sí, los hombres estamos para una primera parte del proceso, para acompañarte, para motivarte, pero no para que vengas a un hombre ni a una denominación, sino a la palabra. Si tú no tienes una relación con la palabra de Dios determinante y perseverante, tú te condenas. Porque Satanás tiene permiso, cuidado a lo que le voy a decir, de contestar a tus oraciones. Si tu oración no es bajo la voluntad de Dios, Satanás tiene permiso de darte el carro por el que estás ayunando, la casa por la que estás pactando, que eso es herejía, y tiene permiso de parte de Dios para muchas cosas, porque por allá en Tesalonicenses dice: y yo les enviaré un poder engañoso para que crean a la mentira por haber rechazado mi palabra. Y hoy vemos multitudes de personas que vienen detrás de señales, prodigios y cosas. No, la iglesia no nos importa eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, su sabiduría, que el resto vendrá por añadidura. Usted trabaja juiciosito, como es sabio, sabe manejar la platica, como es sabio, sabe manejar a su esposita, a su esposito, como es sabio, sabe educar a sus hijos, como es sabio, sabe relacionarse con la sociedad, como es sabio, sabe alimentarse, como es sabio, sabe vivir. No depende de navidades, ni festividades, ni bobadas. Usted va a vivir como Dios manda. Entonces no tiene que venir a un culto que Dios, dame esto, lo otro. No. Pues Dios, si estás permitiendo en la sabiduría que me has dado momentos de prueba, de adversidad, de aflicción, de tribulación, gloria a ti.
Tu sabiduría, la del Espíritu Santo, me hace entender por qué esto y para qué esto. Y tú no tienes que vivir esclavo de nadie, diciéndole qué hacer o qué no hacer. Porque hoy en día, ese pueblo creyente, que un alto porcentaje es ciego, están siguiendo a hombres. No son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo será esto de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Ya la dio. Más que pedir es empezar un proceso para que la sabiduría sea manifiesta en tu vida. Primera de Corintios 1:24. Entonces vamos a mirar una enseñanza saludable a nuestras vidas. Primera de Corintios 1:24 nos dice: mas para los llamados, ¿cuántos aquí son llamados por Dios? Usted es llamado por Dios, así judíos como nosotros, gentiles. Cristo, ¿quién es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde nos dio abundantemente Dios su sabiduría? En Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, sí, oiga, un momento. Entonces, si Cristo es la sabiduría de Dios, ¿quién es Jesucristo según Juan 1:1? La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En la palabra. Yo pregunto, ¿qué tanto tiempo pasas con la sabiduría de Dios? La sabiduría, si usted es sabio, tendrá la riqueza verdadera. Oye, entonces si alguien se apasiona por ser sabio, sin ser esclavo de nadie, terminará teniendo ¿qué? No, dinero. Pero ahí dice, dinero que nadie le va a quitar. Entonces, oye, un momentico. Dios me está diciendo, bueno, como el tema allá abajo es platica, yo les voy a dar platica, pero anhele primero mi sabiduría, y la va a tener, y en abundancia y honra. Pero usted, como le importa más la platica, se va por la platica. La puede tener y en abundancia, pero siendo bruto. Por eso esa plata termina destruyendo tu vida y tus generaciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme está escrito en él. Y así harás prosperar tu camino. Y yo, ¿cómo? Y todo te saldrá ahí bien. Y, a ver, yo cojo un versículo, me lo meto en la mente, llevo 12 años ahí y resultó verdad. Pero durante 12 años que he tenido que ser procesado, metido al crisol, al horno, a todo. He caído muchas veces, me he dado duro, pero desde el día que Él me dijo, todo está en eso, no lo he soltado. Y me guardo las palabras para decirle, si usted no decide experimentarlo, se fue sin saber qué es la vida, aunque tenga todo el dinero y todas las cosas de este mundo. ¿Sí? Es en Cristo donde está la sabiduría. ¿Sí? Es en Él donde está esa sabiduría. Mira, acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Colosenses 2, 2 al 4. Está hablándole Pablo a la comunidad de Colosa y dice: para que sean consolados sus mentes, unidos en amor. Cuidado lo que dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entender, mírame acá. Entender con sabiduría lo que el mundo llama tragedia, eso sí es riqueza. ¿Qué saca usted lleno de plata si no puede entender el problemita diario? ¿No es que todos se acostumbran con plata? En Estados Unidos los mecánicos ganan mucho dinero porque allá todo es dinero. ¿Por qué un mecánico de carros gana tanto dinero? Porque allá no mandan a arreglar los carros. Ya está dañado, compremos otro. Le doy este del modelo hace 2 años, lo doy en consignación. ¿Cuánto hay que dar por el último modelo? Todo es plata. La nevera que le está sonando algo, sáquela y compre una nueva. El horno está como ya feo, sáquelo y compre algo nuevo.
Con la vida no es así. Con los problemas no es así. Usted necesita sabiduría de Dios para entender las cosas. Es más, cuando el cuerpo le falle, usted más que un médico, usted necesita sabiduría. Primero para ordenarle a la mente que no siga declarando palabra de muerte. Sí, hay una falencia. ¿Por qué? Porque fui un pecador, porque me hice mucho daño, porque quemé mi salud, pero tu palabra dice que tú me sanaste. Entonces, óigame muy bien intestinos, óigame muy bien sistema reproductor, sistema sanguíneo, sistema respiratorio, sistema nervioso. Ustedes no se crearon solitos, a ustedes los creó la palabra de la sabiduría, y esa palabra me perdonó todos mis pecados, por lo cual, por su gracia, usted ahorita tiene la misericordia de Dios de ser restaurado, sin necesidad de pagarle a ningún falso ministro, ni a ningún show de esos, ni nada. Por eso dijo, para que usted pida sabiduría debe tener fe, y tener fe es tener palabra, y tener palabra es tener a Cristo, ¿cierto? Muy bien, siga conmigo. Dice entonces, para que sean consolados sus corazones unidos de amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todo? ¿Dónde está escondido todo? Míreme acá, mire acá. ¿Sí? Yo pregunto, acaba de pasar diciembre, y en diciembre sacamos presupuesto para todo, a la cenita del 24, el 31, vacaciones, la ropita, las cositas, el carrito, todo. Sacó presupuesto para una nueva Biblia, una nueva versión, un diccionario bíblico. Para eso no alcanza. Qué sabios son los hombres. Pero esa persona a sí mismo y al Dios creador está diciendo, no importa nada la sabiduría. ¿Por qué? Porque me diste salud para trabajar. Con ese trabajo me diste un dinero, y yo con ese dinero no tengo ni una milésima de pasión dentro de mi mente por invertir en lo que me hace sabio. En lo poco se ve lo mucho, dice el Señor. ¿Sí? A mí alguien me dice, usted me puede dar el mejor regalo de la vida. Y yo, con mucho gusto, una Biblia. Y mi oración es, Señor, ciérrale todas las puertas y clávelo en ese libro santo, a ver si entiende por qué y para qué es la vida. Dios, ¿cómo arreglo mi matrimonio? Aquí está. ¿Cómo salgo de deudas? Aquí está. ¿Cómo se arregla Colombia? Aquí está. Entramos al año de elecciones y le creen a todos esos hombres que son llenos de la sabiduría mundana, ciencias y profesiones, que vienen y prometen cómo pavimentar y construir y darle un puesto, pero que no tienen la sabiduría de Dios. A eso sí, ahorita vamos a ver las grandes denominaciones visitadas por los grandes politiqueros de turno, recibiendo a Jesucristo, prometiéndole a la asociación de pastores el lote para la gran sede, porque facas para Cristo. Basura, hermano. Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Jesús, hablando con la samaritana, le dijo, ya no son templos, mujer, ya no es en lo católico ni en lo evangélico, ya no es ni en Monserrate ni en Faca, es en sabiduría, espíritu y en verdad que ustedes van a adorar al Padre. ¿Sí? Revise, empezó su 2018, ya compró una nueva agenda para su estudio de la Biblia. ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a la Biblia? ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a todo? Y entonces usted está sentado aquí, ¿para qué? Porque el hecho que alguien vuelva o cambie no significa que usted sea sabio. Sea sabio, usted lo que necesita es entender la palabra de Dios. Cuando entienda la palabra de Dios se va a dar cuenta que usted no necesita de nada ni de nadie. Con él o sin él, voy es allá, puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Hay gente que se levanta orando es por personas y por cosas.
Eso es añadidura para alguien sabio. Eso es añadidura. Con el paquete de la salvación viene toda la familia. Dios verá cómo lo hace. Unos tendrán que pasar por un hospital, otros por una cárcel, otros por una funeraria, por la calle o por lo que sea, pero la familia es salva. Y el que lo entiende, lo entiende. Los otros se la pasan llorando y sufriendo. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces dice que en Jesús están, en la palabra están escondidos. Entonces, escondidos es que no lo van, ahí, ¿sí? No es tanto aquí. Cuando esto entra acá y hace vida, dejemos de decir, por favor, que entra aquí y baja el corazón. Este es el corazón, hombre. Eso es un mandato de hombres. Que llega a la mente y luego baja el corazón. No, si este músculo que bombea sangre, ahí es que va a dar la sabiduría a usted. No, es aquí. Es aquí adentro donde se da todo en la mente. Cuando Él entra, la palabra, un versículo, y se siembra en este lote, en este pedazo de tierra, y usted persevera y lo riega y lo abona, y el arbolito adentro crece y esa sabiduría da fruto, pues usted, ¿qué? Ahí va a encontrar tesoros. ¿Sí? ¿Qué es tesoro? Que va a dejar de llorar por lo que todo el mundo llora y va a dejar de alegrarse por lo que todo el mundo se alegra. Entonces se cumple Romanos 12. Ya no me conformo a este siglo. Ya no me alegro con todo lo que todo el mundo se alegra. Ya no lloro por lo que todo el mundo llora. Yo no llamo tragedia a lo que todo el mundo llama tragedia. Yo no llamo desastre a lo que todo el mundo llama desastre. Y tampoco llamo felicidad a lo que todo el mundo llama felicidad. Por eso tampoco llamo Navidad a lo que todo el mundo llama Navidad. ¿Estamos? Muy bien. Colosenses 1, 9, 10. Por eso Pablo a esa comunidad le dice lo siguiente. ¿Sí? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Epafras va y le da buenas noticias a Pablo. Dice, esa gente tiene fe, se ayudan, están en luchas, pero tienen problemas doctrinales. Había mucho problema doctrinal. Dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuál es la oración de Pablo? Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué nos da la sabiduría Dios? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces la sabiduría, ¿dónde se ve? En lo que se habla, en lo que se vive. Para que ande como es digno del Señor, agrándole en todo. ¿Quién es sabio? ¿El que habla la Biblia? Que la vive. Entonces, ¿dónde lo ve? Sencillo. Mateo 7, 21. Por sus frutos los conoceréis. Lo que usted vive muestra el árbol que usted lleva adentro. Si lleva un árbol de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o la sabiduría diabólica de la que habló ¿quién? El mismo apóstol Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Una persona sabia se ocupa de andar como le agrada al Señor, así tenga que entrar en choque y en ser rechazado por los hombres. Una persona que no es sabia, no le importa a Dios y hace lo que sea por agradarle a hombres, porque según ellos, quienes les dan la provisión son los hombres. Una persona sabia, por eso no va a tener pelitos para decirle en la cara al pecador, arrepiéntete primero, y ahí sí podría hacer algo por esta ciudad. Deje de robar, deje de pecar, deje de ser doble, deje de hacer todo lo que hace, y ahí sí de pronto Dios lo utilice como instrumento para guiar esta ciudad. Vienen elecciones y todo el mundo va a votar por los mismos ladrones. Aquí en Colombia gobierna el TLC, teja, lechona y cerveza. Si yo estoy por una teja, una lechona, un pedazo de lechón, un plato de lechón y una cerveza, vota por a gente que no es sabia, pero cuidado que Cristo dijo, cuidado, los del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Yo por eso con la gente del mundo no discuto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se equivoca. Yo soy sabio para vivir mi vida, pero no para discutir con otros. Si yo me pongo a discutir con un mundano, me da 3 vueltas. Ellos son astutos, ellos se envuelven, manejan un falso liderazgo,
un falso carisma. Manifiestan que aman a la gente, que la ayudan, que todo lo hacen por ellos. No les importa sino su bolsillo y su barriga. ¿Cuántos están acá? Pidamos sabiduría en este año. ¿Y para qué? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Y terminemos con algo importante. ¿Qué es la sabiduría? Primera de Corintios 12:8. ¿Qué es la sabiduría? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en alguien, tú necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. La sabiduría solo la tiene un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo. Usted puede tener muchos conceptos bíblicos sin haber nacido de nuevo. Pregunto, quietos. Lucifer fue lleno de toda la sabiduría y él le teme a Dios y tiembla, pero él no puede nacer de nuevo. Y él tiene el permiso de llenar tu mente con los mejores conceptos bíblicos, con tal que usted no nazca de nuevo. Mantener un versículo de la Biblia en la mente, personalmente, me ha hecho entender, fundamentado en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, que es la manera como lo explicó en la parábola del sembrador, porque la palabra de Dios es semilla, como usted entra en un proceso para que dé fruto y fruto en abundancia. Iglesia, necesitamos ser llenos de la sabiduría de Dios. Mi oración es solo una, y lo voy a hablar con claridad. Es mi pasión como pastor. Los verdaderos hombres de Dios siempre chocaron contra el mundo, siempre chocaron contra los falsos creyentes. Y escuche mi oración. Tú sabes cómo estoy orando en las madrugadas por usted, para que Dios le cierre todas las puertas de falsedad y de mentira que lo tienen engañado. Todo eso que usted llama riqueza, todo eso que usted llama felicidad, todo eso que llama prosperidad, abundancia, estoy clamando a mi Padre que le cierre todas esas puertas. Y dice que la oración del justo es respondida. Y estoy gimiendo para que venga sabiduría, verdadera sabiduría a nosotros, nacimiento nuevo, ¿verdad? Porque después de que usted sea sabio, ya, ¿usted de qué necesita? Ya está ahí. Sabe pensar, sabe ver, sabe oír, sabe hablar, sabe sentir, sabe desear, sabe vivir. Puede pasar lo que pase, y usted está en la sabiduría de Dios, en el entendimiento de Dios. Entonces, ahí sí podremos decir, siervos infieles somos, hicimos lo que nos correspondía. Colóquese sobre sus pies. Gracias porque nuestra verdadera identidad dice que derramaste sobreabundantemente sabiduría e inteligencia. Por eso ya no hay misterio para nosotros. Somos herederos. Nuestra nacionalidad no está aquí, está en los cielos. Nos has sellado con tu Espíritu Santo. Síguenos enseñando, Padre. Por tu gracia y por tu misericordia podemos decir que este año es el año del entendimiento, Señor. Ya no nos ocupan las cosas materiales, ni siquiera las personas, porque llenos de tu sabiduría todo vendrá por añadidura. Oro en este momento, Señor, por todos aquellos que están en realidades de desesperación, de acoso, de preocupación, de afán. Oro por aquellos que en este momento están pidiendo dirección, Señor, que deben tomar decisiones radicales, específicas en su vida. Llénalos de sabiduría, Señor. No permitas que como hijos tuyos tomemos decisiones sin contar contigo, Padre. Para todo necesitamos consultarte, Señor. Y que en todo momento, circunstancia y realidad, tu sabiduría nos acompañe, Señor.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por hacernos entender todas las cosas. Amén. Aplaudamos la gloria de Dios por esa sabiduría que nos da. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.